Pero llega ya y lo montan en el papamóvil, no. Sí, él tiene tres, Pero no en tres, el cuatro, pero no en el del desfile, no. tres. No, 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 el del desfile solo va a ser para dentro del Parque Simón Bolívar Que acá es en el Bogotá, jueves. que es el O sea, el jueves. miércoles llegará y lo recibirá una cantidad de camionetas, Sí, seguridad y sí, quién sabe claro. qué. Y hay una especial que es una camioneta Chevrolet que la donaron. Digamos, hace 5 meses estaban trabajando en ese proyecto. Dos papamóvil y el carro del Papa. Y es un carro blindado de baja, no de tan alta gama, porque él sí fue muy específico, eso lo hablábamos la vez pasada, que no fueran ni Mercedes, ni BM, ni nada de eso. El hombre es como sencillo. Sí, sí, el tipo es bien, él es, y es algo que enfatizó mucho. Entonces aquí los de la Chevrolet, igual la Chevrolet a varios papas les ha regalado varios carros en varias Pues visitas. regalar es un decir, porque al final igual se quedan acá los carros, No, no, bueno, sí, en parte sí, porque los pero van a llevar. por ejemplo para las diferentes visitas de él acá, las que va a hacer en Medellín, Villavicencio y Cartagena, se los llevan. Por eso, Y para enero, mientras está en Colombia. no, y para enero, para Perú y Ecuador, o en febrero, que pienso que está, no tengo la fecha exacta, los van a prestar. Entonces los llevan para allá. Ah, vea pues, bueno, buen tatico ese. Entonces, el Papa aterriza en Colombia, Sí, de hoy señor. en 8 días, aterriza en Bogotá, exactamente. Allá todos los obispos, sacerdotes, Lo, lo, reci- la crema innata de la iglesia lo lo reciben recibe en el aeropuerto. en el aeropuerto, en Catán. Ahí, Trin, ahí se sube a sus carros y ahí a dónde va. Coge por toda la 26, entonces la cierran, ni se le ocurra pasar por ahí. Y llegan aquí a la Anunciatura Apostólica, la 15 con 36, y esa noche él va a atender a alguna gente que tiene ya unas citas programadas. ¿Qué es eso, padre? La Anunciatura. La Anunciatura, digámoslo, la ciudad del Vaticano es una ciudad, es un estado como cualquier otro. Ujú. Y todos los países en sus diferentes representaciones al nivel del mundo tienen sus embajadas. Sí. Entonces, por ejemplo, acá está la embajada de España, de China, de Venezuela, exacto. Entonces, donde hay presencia de la iglesia, hay también su embajada. ¿Y cuál sería la Anunciatura Apostólica? Digamos, el representante oficial y político, más que todo político de la Santa Sede del Vaticano, es la Anunciatura Apostólica. Uno diría que es el arzobispo, el obispo de Bogotá, que está la catedral. Sí, ellos representan a la iglesia, pero en cuestiones políticas, la Anunciatura es el sitio estratégicamente de representación oficial de la Santa Sede. O sea, es un pequeño Vaticano aquí en Bogotá. Ok. La, Y en los lugares la donde él va. embajada del Sí, la Vaticano aquí en embajada, Bogotá. claro. O sea, que Entonces, debe ser algo espectacular. claro, claro, eso es algo muy, muy bonito, muy elegante. O sea, no es que el Papa llegue aquí a un hotel para él No, solo, no, él no, llega ahí, no. a su embajada. Rara vez se queda en otro lugar. Ya es como una invitación, digamos, muy especial que él se quede en otro lugar. Aunque hablamos de que él es un muy sencillo, muy humilde, Ajá. pero él llega más que todo y por protocolo Sí, porque debe tener y esa por tarde-noche ahí tradición. algunas visitas. Sí, es como el sitio más estratégico, más seguro, y es muy, claro, eso es un lujo, es un Vaticano pequeño, digámoslo así. Bueno, entonces el Papa llega el próximo miércoles, el 6 se vendrá, se acomodará. Y el 7 es cuando arranca Sí, arranca lo fuerte. ya su visita en Colombia, porque el jueves entonces es Bogotá, ¿no? Bogotá, Jueves 7 de septiembre. sí, señor. Y ya sabemos exactamente. Obviamente todos estos planes pueden cambiar a última hora por seguridad, quién sabe por mil cosas, pero Pero eso lo, ya llevan meses trabajando to- en ello y ¿qué está, estableciéndolos. qué está organizado para el jueves en Bogotá? El jueves es el día más importante. Entonces, a las 9 de la mañana encuentro a autoridades Casa de Nariño. Es un encuentro muy importante porque va a encontrar, oficialmente hace su visita oficial como representante del Vaticano, el Papa. O sea, Francisco ya había estado en Colombia, pero no con la investidura de Papa, sino como de obispo de Argentina. En el 90, creo, 80 y algo, no tengo bien la fecha. Ok. Pero él ya había venido
y él ha tenido una relación con los obispos de Colombia bastante fuerte. Es más, los cardenales de Colombia le apoyaron en la votación para que ayudaron para que él quedara en la votación de Papa. Entonces, la primera visita que hace el Papa al llegar a un país, no es que él dice, no, yo me quiero ir a comer chicharrón allá donde Magola en la esquina. Pero si lo llegara a decir, toca. Pero él tiene ya una agenda, es que claro, ya es muy él tiene una diferente. agenda, pero donde, por eso le digo, eso yo no sé, y por eso lo tengo a usted esta noche aquí invitado, padre, porque eso es como, claro, cuando viene alguien muy importante que tiene una agenda y minuto a minuto, pero si la persona importante, voy a poner un ejemplo aquí, inventar, esto es invento del tripas, pero me gusta dejar todo claro. Especulación. Amaneció maluco el Papa el jueves. Algo, la altura, bueno, en fin, qué sé yo. Y dice, no, ¿sabe qué? Le dirá al presidente, no nos vemos a las 9, al mediodía le llego al palacio. Pues toca llegar al mediodía, ¿qué puedo hacer? Lo que pasa es Y que, le van a decir, no señor, no, ni es a las 9 la cita, no. no, lo que pasa que no es tanto los que tienen la cita, sino la representación del Papa. O sea, el Papa, cuando él toma la imagen, la investidura de Papa, ya no es Bergoglio, ya no es Francisco, sino ya es la cabeza de una institución. Entonces ellos tratan, y sobre todo Francisco es muy estricto en eso, de que tiene que ser algo muy fuerte, digámoslo así, o que por ejemplo hayan sospechas de un atentado muy berraco, o que él se enferme o pase algo, pero de por sí él es la imagen institucional, entonces él trata de por sí, ellos De son todo ser muy conscientes, puntual. muy puntual, claro, Ok. muy estricto, muy puntual, porque él sabe, y es más, a él como ser humano, a veces, y él lo ha hablado en varias entrevistas, muchas cosas que él antes hacía se las reprimen por la imagen de ser papa. Él trata de salirse porque él es una persona que usted iba a Buenos Aires y él se subía al metro, al subte, perdón, caminaba por la 9 de julio, andaba por cualquier lado, sí, se iba y se tomaba un café con fulano, o sea, no era una cuestión que es el arzobispo de Argentina, de Buenos Aires, no. Pero ya con la investidura de Papa, él tiene, por ejemplo, hay amigos que él hace mucho tiempo no se encuentra con ellos. Que antes se iba, bueno, vámonos a tomar No, ya tal no puede. cosa. No, porque Es ya, algo que tiene que empezar a manejar desde que asumió claro, ya no ese es, cargo. ya no es la figura de él personal, sino ya es una figura pública y estandarte político del Vaticano. Muy bien. Entonces ahí ya es una cuestión. Entonces la primera visita que él hace, que el Papa hace cuando llega a otro estado, es su visita protocolaria con el presidente y con los políticos más importantes. Entonces hablamos de senadores, de concejales, de ministros, bueno, la plana mayor, digámoslo así, A las 9 allá en el a palacio. las 9. Eso es el jueves, El jueves, 7. Un desde abrazo a las un 9 de la taxista mañana. del 884 que le va muy bien. Aquí estamos hablando del Papa, de los misterios del Vaticano, toda esta información en el cartel paranormal. Ya vamos a empezar a Sigue resolver sus preguntas, sino que quiero primero mirar esa agenda en Colombia del Papa. Bueno, 9:30 sigue en la visita presidencial, 10:20 visita a la Catedral Primada, bendición a los fieles, Palacio Cardenalicio. Ahí es cuando se encuentra, ahí es cuando él tiene como un momento donde se encuentra con la plana mayor ya prácticamente de Bogotá, de obispos, sacerdotes, laicos que están muy metidos en la colada, digámoslo así, que están muy cerca de los duros, como decimos nosotros. Ok. Pasa al Palacio Cardenalicio, que es al lado de la catedral, a las 11 de la mañana, encuentro con los obispos. De ahí me imagino después van a un almuerzo y a las 3 de la tarde encuentro en el Senán, en la Nunciatura Apostólica, me imagino que almorzarán allá. Se reunirán allá y se reunirán con todo, ya ahí sí solo con los obispos, ya es una reunión más íntima, más cercana, donde hacen un poco de oración, donde hablan de algunos problemas y De la cosas iglesia, de todo la eso. iglesia, también del Estado, de cómo está funcionando. Digamos que ahí es una rendición de cuentas de cómo está funcionando la iglesia. O sea, ¿Quién se portó o sea, mal? llegó el presidente de la compañía. Sí, bueno, informe. Informe cómo va esto acá. Y fulanito y sutanito, ¿y qué pasó con el otro? ¿Y qué pasó? Porque a él le rinden informe, todos
digamos, los párrocos de las iglesias le cuentan sus noticias al obispo y el obispo al arzobispo y el arzobispo se comunica con el Vaticano y están en comunicación, ¿no? Entonces hay como un encuentro de información y pues es un momento también para estar con él, digámoslo así, no hay la oportunidad casi de que todos se reúnan al tiempo a menos de que viajen al Vaticano y eso es en un momento muy importante, no es común, digamos, que se haga eso, a menos de que se haga la visita eh, oficial. Y de ahí a las 3 se van para el evento más importante, que es la misa a las 3:30, 4:30, 4:30, 5, que entra La misa en la Bogotá, misa en Bogotá. el jueves 7 de septiembre. Sí, sale de la Anunciatura Ah, en la misa, caravana. pensé que la misa era más temprano, es tardecito. No, sí, esta temporada a las 7:30, 8 se está acabando. Ok. Entonces sale de la Anunciatura Apostólica en la camioneta especial que le organizaron, que usted piensa que es una camioneta normal, pero es una camioneta súper especial blindada, y llega allá y se cambia al Papamóvil. El Papamóvil es el que va a hacer el recorrido, lo primero que él va a hacer es el recorrido a través de la parte interior del Parque Simón Bolívar. Y ahí es cuando lo van a poder saludar. Él pidió que no fuera blindado, pero una parte, por lo menos la parte de adelante, sí es blindada. Y bueno, ya eso ya lo tienen muy coordinado desde hace muchos meses la seguridad y los recorridos que va a hacer. Entonces da el recorrido y ya se baja. Van a ver antes, va a haber unas introducciones de cantos, de palabras del fulano, de sutano, bueno, todo lo protocolario, digámoslo así. Y ya después se entra, entonces se inicia la misa. ¿La misa es una misa común y corriente? En su estructura básica es una misa, digámoslo así, tradicional, Ok, como cuando usted va a un domingo y misa de 12 del día. ya. Pero como es una visita oficial y es una visita pues que no es muy frecuente, entonces hay partes donde se extiende más y por ejemplo hay actos donde por ejemplo, de alabanza un poco más de predicación, un poco más del discurso del Papa. Entonces no va a ser una misa de media hora, como estamos acostumbrados, puede durar 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. En eso no hay. Y así termina ya el día del Papa Y en así Bogotá el termina el jueves. día, exacto. Ese es Estamos hablando del Papa y del Vaticano, ya vamos a hablar de misterios del Vaticano, responder sus preguntas, pero es que estamos a una semana que el Papa visite Colombia y para que ustedes sepan de la agenda, para los fieles seguidores, los que quieran estar al tanto de las misas, todo, pues ahí el padre nos va contando cómo aterriza el miércoles 6, el 7 ya será el recorrido en Bogotá, el encuentro con el presidente, la misa queda en Bogotá, y ahí que sigue el viernes, si no estoy mal, va para Villavicencio. A ver, vamos acá. Creo que sí, creo que sigue para Villavicencio. A ver, es que se me perdió. Hay algo muy importante. Bueno, el carro queda con las siglas de Ciudad del Vaticano, ¿no? Número 1. Ah, sí. El Papamóvil, sí. Eso es bien interesante. Y lo hicieron específicamente para que vaya él y vaya el arzobispo. Por terror de los 80s, Conjuros del Más Allá. Si hay un infierno, esto es peor. Estreno en cines, agosto 31. Ya antes de seguir hablando del Papa y del Vaticano, quiero recomendarles esa película, Conjuros del Más Allá. Algo está por nacer. ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? Un viaje espeluznante al estilo del mejor terror de los 80s. Conjuros del Más Allá. Si hay un infierno, esto es peor. La estrenan mañana. Para que este fin de semana vayan. Chismos en esta película para los amantes de las películas de terror. Conjuros del Más Allá. Bueno, aquí estamos en el cartel. ¿Están listos para la visita del Papa la próxima semana? Arrancará todo esto el miércoles 6 de septiembre. Un abrazo a las personas que nos oyen en ciudades donde estará el Papa, como Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá, que ya hablamos de la llegada del Papa a Bogotá. Gracias a los que mandan en Twitter información de la visita del Papa y le doy retweet.
Me manda algo Jefferson Rodas que dice segundo recorrido Papamóvil el 7 de septiembre. El segundo recorrido del Santo Padre en Papamóvil será desde la Plaza Bolívar hasta la Nunciatura. Cogerá por la Plaza Bolívar, carrera séptima, subiendo por el eje ambiental, la carrera tercera, calle 22, carrera séptima, calle 42, carrera 13, calle 36, carrera 16, calle 37. Todo muy cerca de RCN Radio, la verdad. Eso me imagino, todo esto aquí cerrado, la seguridad. El cartel ese 7 de septiembre estará de gira en una ciudad, haciendo el cartel de la Mega. Tienen que estar pendientes en qué ciudad vamos a estar. ¿El Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo? Pregunta Jefferson. ¿Cuál es la cifra aproximada de la llegada del Papa? Dice Andrés Alarcón. Guarda muchos misterios el Vaticano, tripas, dicen acá, sí señor. Aquí estamos en el cartel paranormal. Bueno, entonces el jueves el Papa estará en Bogotá, lo que el Padre nos ha dicho, haciendo su recorrido, su misa. El viernes 8, le cuento, Padre, y a los oyentes, hice toda mi investigación, pues debido a que iba a estar desplazando. Padre, entonces, mire, el viernes le cuento, Padre, el 8 de septiembre, está en Villavicencio. ¿Y sabe a qué horas es la misa? 7:50. 9 de la mañana. No, aquí se 9 de la mañana es la misa, es muy, 9:30, sí, es muy temprano la misa, se celebrará la misa, entonces, ahí mi pregunta es, el Papa, ¿cuándo se desplazará a Villavicencio? ¿La noche del jueves? Lo que pasa es que él tiene una costumbre que a las 4:30 de la mañana ya está despierto. Y obligatoriamente, yo no sé cómo van a organizar eso, pero él tiene, eso sí es obligatorio, que él hace una siesta de 1 hora, de 1 a las 2 de la tarde. Muy bien, vamos pues tocar, la respetarán. Se la van a respetar. Entonces lo más posible es que el viernes viaje en la mañana. Yo creo si que está sí. despierto tan temprano, viaja Bogotá-Villavicencio. En la tarde en Villavicencio. Mire, 7:50 salida en avión desde el aeropuerto militar Catán, 8:30 llegada a la base aérea a Piay en Villavicencio, 9:30 Santa Misa en Catama, 3:40 de la tarde gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas, 5:20 de la tarde parada en la Cruz de la Reconciliación en el Parque de los Fundadores, 6 p.m. salida en avión hacia Bogotá, 6:45 llegada al aeropuerto militar de Catán en Bogotá. Me imagino que de ahí se irá para Medellín. Que eso es el sábado 9. El sábado 9, le cuento, la misa también temprano. oficiará Eucaristía a las 10 de la mañana en el aeropuerto La Herrera. Que es grandísimo. Y en la tarde, sobre las 3, se reúne con la comunidad que reside en el Hogar San José en Medellín. También se sostendrá un encuentro con sacerdotes, seminaristas y bueno, y familias. Y termina todo esto el domingo 10 de septiembre en Cartagena, donde habrá una oración, del Ángelus en el santuario de San Pedro de Claver. El cierre de la agenda, 4:30 de la tarde en Cartagena. Por lo general está regresando en la noche para Bogotá. Sí, yo creo con seguridad. No, aquí lo estoy mirando porque mire, el regreso de Villavicencio es a las 6 y de Medellín es a las 6:25. O sea, pregunto, el Papa siempre va a dormir en Bogotá. Sí, claro. O sea, va a Villavicencio, duerme en Bogotá. Va a Medellín, duerme en Bogotá. Va a Cartagena y se vuelve. Sí, no, creo que de Cartagena. Duro la travesía del Papa, muy berraco. No, creo que desde el aeropuerto de Cartagena sale para Roma. Ya ahí se iría. Sí, ahí dice, salida en avión hacia el aeropuerto de Roma. Bueno, sí, ya no tendría que volver aquí a Bogotá realmente. O sea, aterriza en Bogotá y se despide de nuestro país en Cartagena. Sí. Pues eso será la visita del Papa la próxima semana.
Obviamente esta agenda, el padre dice, obviamente es muy puntual todo, pero cualquier cosa puede pasar para que la cambien, uno no sabe. Aquí alguien me dice, hasta las rutas de pronto son mentiras, tripas, para desviarla, tener más privacidad. Sí, en esto pues, Sí, puede variar, pero como eso ya tienen ¿quién lo sabe? Pero una estamos dando lo que hay en organización información. tan bien estructurada y francotiradores y hasta el berraco, entonces no creo que lo vayan a cambiar. Bueno, padre, ahora sí entremos en materia, arrancamos con la agenda, hablando del Papa y del Vaticano, y sería por la primera pregunta. ¿Quién es el Papa? El Papa es el representante de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y del Vaticano, que es un estado político, económico, uno de los más poderosos del mundo. Esa es la respuesta tanto en filosofía, sociología, teología. Bueno, si vamos ya a la parte mística, entonces podemos hablar que es el vicario de Cristo, que es el representante de Jesucristo, pero igual él, como los demás obispos, pues representan también el cuerpo místico de Cristo y las diferentes iglesias en el mundo, ¿no? El Papa vive en el Vaticano. Vive, sí, en la Ciudad del Vaticano, sí. Por tradición viviría en San Pedro, pero él es un poco rebelde, Francisco, y vive en Magdalena, que es a unas cuantas calles de ahí, por seguridad. Muy bien. ¿Cuál es, como tal, la función del Papa? Cuando alguien lo eligen Papa, ¿qué cargo es eso? O sea, ya usted lo dijo, sí, el máximo representante de la Iglesia Católica, pero ¿qué tiene que hacer el hombre como tal? ¿Cuál es su misión? Lo que pasa es que en el mundo, y hablando sociológicamente, psicológicamente, hay dos tipos de personalidades, unos que son líderes y otros que son personas que necesitan que los guíen. En una institución se necesita una jerarquía, una organización y una cabeza, si no cada uno hace lo que le da la gana. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces el Papa es el que genera un control político, administrativo, religioso, porque no solo es, el Vaticano tiene esas dos naturalezas, tiene la naturaleza religiosa, por ser una sede apostólica de los apóstoles, y una sede política, administrativa, económica, es el centro del catolicismo apostólico y romano. Por eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y por ende es la figura, digamos, más fundamental de la unidad de la Iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Constantino organiza el cristianismo y organiza que la Iglesia se funda con el Estado. Acuérdense que antes los perseguían y antes les tocaba estar en catacumbas y esconderse. Él simplemente vio, bueno, ahí está, un día estos vamos a hablar, es impresionante la historia de Constantino, que tiene cosas muy interesantes, pero el hecho es que él la craneó también y dijo, mire, el cristianismo está en todos los niveles como una plaga, los más pobres, los más ricos, en todas las familias, no, pues, ¿qué vamos a hacer? No, digamos que ya, oficialicémosla. Y cuando cayó el Imperio Romano, siguió, digámoslo así, se perpetuó el Imperio Romano a través de la Iglesia, porque la Iglesia se funde con el Estado, y el Estado y lo que es el Imperio Romano se deshace, y entonces sigue la Iglesia con esos mismos parámetros. Entonces, cuando en la Iglesia han habido varias veces, por ejemplo, un Papa de 14 años, de los Médicis, los Borgia, hubieron varios papas, antipapas, hubieron 4 al tiempo y entre ellos se mataban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay un líder, una cabeza máxima, cada uno tiende por su lado. Entonces la Iglesia necesita, por eso si renuncia, como lo hizo Benedicto, que hace muchos siglos no lo hacían, o muere, rápidamente tienen que elegir el sucesor. Porque si no se vuelve un despelote económico, administrativo. O sea, siempre tiene que estar la cabeza. Claro, tanto en la parte teológica, espiritual, como simbólica, como de poder. Es que lo pasa, lo hablamos, o sea, el Vaticano entonces y la Iglesia es como una empresa. Total. El Papa es el presidente de la empresa. Total.
Claro, y cuando se quedan sin presidente de la empresa, toca elegir uno inmediato. Las Porque si empresas no, pequeñas se alzan y dicen, no, vaya para el carajo, yo no voy a pagar nada, yo no voy a hacer nada, que el otro me la quiere venir a montar. No, olvídese. entonces tiene que quién pone el orden, Claro, la cabeza. la cabeza. Por eso es tan importante, la figura del Papa tiene una importancia sociológica, psicológica, en la estructura económica, política y religiosa. Porque a él sí o sí lo tienen que obedecer. Pero al colegio cardenalicio se lo pasan por la galleta y al episcopal, a las conferencias episcopales se las pasan por la galleta. ¿Por qué? Porque dicen, no hay líder, yo puedo montar mi propio chuzo aparte. Y hacer de las mías. Y sí, hacer entonces lo que... se necesita el que dice, momento, esto tiene orden. Exacto. Y es el Papa. Y es Si el hablamos de la historia de... Porque Para ir, el Papa- para ir más atrás, el Papa, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo empiezan a hacer todo Y esto? el Papa lo respaldan los obispos y los cardenales. Entonces, si usted se va a meter con él, puede haber 2 o 3 que no quieran, pero 20, 30 si quieren. Entonces usted, por mayoría, usted tiene que respetar en eso se sustenta la figura, la estructura del Papa. ¿Qué es lo que pasa? San Pedro y San Pablo. San Pablo, Dios, un día estos vamos a hablar de él, que es muy interesante. Él fue era ciudadano romano, era judío y él viajaba por muchas partes del mundo. Su familia era judía, pero eran comerciantes y eran romanos porque tenían nacionalidad romana. Y eso en ese tiempo era muy importante. Y él la vio clara, digámoslo, había un grupo de los apóstoles cuando Jesús viene, lo crucifican, resucita y después se les aparece, pero ellos tienen una mentalidad de Oriente. Para ellos les importa es Jerusalén, les importa algunos países alrededor, pero más no. Okay. Llega Pablo y les dice, no hermano, la vuelta es así, hay que ir a la Gran Manzana, hay que ir a Dubái, digámoslo así en ese tiempo. El ombligo del mundo, Roma. Y él la tenía clara, Dios lo utilizó con ese propósito. Y llega allá y empieza a abrir su misión. Tuvo que sufrir mucho. Y él convence a Pedro, Pedro no quería, él estaba muy reacio, porque él quería quedarse en su terruño allá en Jerusalén, y que no, que eran ellos y que los demás que no valían y que solo eran ellos. Entonces Pablo le muestra el proyecto de Dios, y entonces Pedro dice, no, camine, vámonos para Roma. Llegan allá, y a través de 300 años de persecución, ellos fueron mártires, y de 300 años de persecución, la iglesia trata de sobrevivir en muchos aspectos escondidos y ocultos en Roma. Hubieron varios emperadores terribles, Nerón, Calígula, hubieron muchos que no les puso importancia o eran amigables, digámoslo así, al cristianismo, porque muchos pensaban de que el cristianismo era una amenaza, porque iba en contra de todo lo que el pueblo romano hacía y quería, porque el cristianismo da una moral, da una enseñanza, hay una ética, unos valores, el paganismo no. Y bueno, en sí eso es largo, pero el hecho es que Constantino tiene un sueño y tiene una visión donde en el cielo ve una cruz, el símbolo del cristianismo, y él ya conocía el cristianismo y él sabía, él tuvo una estrategia en la cual, si no puedes contra tu enemigo, únete. Entonces dijo, hermano, legalicemos esta vaina. Aquí todo mundo, la mayoría es cristiano, nadie lo proclama porque claro, es peligroso, pero no, volvámoslo religión de Estado, y volvamos el obispo, volvámoslo emperador, o sea, las dos, se fusionaron las dos. Entonces ahí es cuando el Imperio Romano se fusiona con la Iglesia, y tiempo después la Iglesia sigue con esa estructura del Imperio Romano, y es donde nace el Papa. El primero, digamos, de la lista. ¿De qué argumento teológico ellos se basan? En el Evangelio, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, eso lo leímos el domingo, ¿qué pasó? ¿Ustedes qué piensan quién soy yo? Entonces, no, que usted es un profeta, no, que usted es un rabino, no, que usted es un mechudo que anda por ahí.
Y Pedro le dijo, no, tú eres el Señor, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le dijo ahora no te voy a llamar Pedro, sino Piedros, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le daré las llaves del cielo y del infierno, pero no solo se lo dijo a él, sino a los discípulos, digámoslo así. O sea, entendamos de que Jesús no instauró una iglesia como tal. Él cogió un grupo de 12 y los organizó, les enseñó, les mostró la evangelización. Años después, ellos se fueron para diferentes lugares y fueron fundando diferentes iglesias. La iglesia ortodoxa, la iglesia utopía, la copta, y de esa derivación, a través de Pablo, se dio la iglesia romana. ¿Qué es lo que pasa? Que como el imperio romano absorbió el cristianismo y el cristianismo absorbió el imperio romano, y el imperio romano era el que conquistaba el mundo, pues la mayoría del dinero, del capital, de las influencias quedaron en Occidente, y en Oriente, que era la iglesia madre o fundadora, y en otros, en India y en África y en otros lugares, pues fue teniendo menor fuerza, digámoslo así. Y es cuando ya dicen, bueno, Constantino dice, bueno, esta vaina hay que organizarla. Montemos la Vamos empresa. a montar bien la empresa. Contabilidad, administración, derecho, entonces nace el derecho canónico. Y dice, bueno, vamos a organizarnos así y así. Los libros de la Biblia van a ser estos y estos. Porque antes se mataban entre obispos y sacerdotes. No, es que yo tengo el evangelio que es, no, yo tengo el libro que no es, entonces por eso quedaron los oficiales, o lo que se llaman los canónicos, la regla, estructura de que va a haber una cabeza, que es el Papa, el primero entre todos, quiere decir, y de ahí entonces se fue organizando el Papa, obispo de Roma, todo lo que fue con el tiempo fue el Imperio Romano y el imperio de la Iglesia Católica. O sea, la transición de la caída del Imperio Romano la toma la Iglesia Católica Romana y se expande por todo lo que es Europa y Asia y Oriente. Y es a través de España que obviamente los reyes católicos y el catolicismo entonces llega a Sudamérica, y entonces se expande, digamos, a nivel mundial en muchos otros lados y continentes el cristianismo de la línea católica, apostólica y romana. O sea, al inicio sí fue así, fue como montar una empresa y poco a poco fue creciendo. El que le dio la visión de Y mundial, estructura como iglesia, fue Constantino. Buen dato. Pedro y Pablo, sobre todo Pablo, tenía la visión y él sabía. O sea, que si Constantino le llegó pegaba a para Roma, entender esto, llegó con la idea. Claro, Y claro. los otros dijeron, bueno, nosotros queremos formar parte de esto, hagámoslo crecer. Claro, por ejemplo, usted me dice, mire, yo quiero tener un programa en radio. Y le llegan después 3 y 4 y le dicen, bueno, yo voy a poner esto, y el otro va a contratar esto, y el que va a hacer cámara de comercio, y el que va a pagar esto. Y empezó eso a crecer. Exacto. Y empezaron con la sede allá en Roma. En Roma. Permaneció mucho tiempo en Roma hasta que hubieron varios problemas y se fueron a Francia y después regresaron. Porque es que el Vaticano y el pontificado tuvo muchos problemas de cuestiones aberrantes, ¿no? De sexualidad desenfrenada, de deudas, de homicidios, o sea, hay una cantidad de historia ahí metida en la historia del Vaticano bien fuerte. Cruzadas, la Inquisición, es complejo. Bueno, pero fue creciendo y así fue el inicio para entender esto de mejor lo del Vaticano, lo del Papa. Y ya después cuando se organizaron, pues claro, siempre tenía que haber un presidente en la compañía, que es el famoso Papa. Digámoslo que desde la parte espiritual, Pablo y Pedro y Lino y todos los demás que lo siguieron, los obispos que sucedieron a los obispos, se encargaban más era de la parte espiritual. Y llega entonces Constantino y los que siguen después de Constantino y le meten el full mercadeo, la administración, le dicen, hermano, mire, esto se maneja así y así y así, copiado de la estructura del Imperio Romano. Y por eso es que empieza a abarcar en todos los aspectos, y por eso es que tiene una organización donde hay una cabeza, y debajo de esa cabeza hay subcabezas, y baja la estructura hasta los feligreses. Toda una empresa. Una empresa total.
Y así entonces se informó, se creó. Y para seguir hablando del Papa, Padre Andrés, porque esta noche estamos con el Monseñor Andrés Tirado hablando de la Iglesia, del Vaticano, entender mejor todo este cuento del Papa, porque ya la próxima semana, de hoy en 8, el Papa está durmiendo exactamente en la ciudad de Bogotá. A unas cuadras de acá. Exactamente, mientras nosotros hacemos un recorrido paranormal en un castillo del Valle, ¿no? De hoy en 8. Bueno, Monseñor, entonces el Papa, como ya lo hemos entendido, que es como listo, el que manda en esa empresa, el que pone el orden, el Papa tiene que morir para que elijan otro nuevamente, lo eligen por votación o ya hay un vicepapa. A mí me gusta entender todo esto de cero, entonces ya dicen, bueno, no, cuando Francisco fallezca ya sabemos cuál es el que sigue, o cómo se maneja el tema de quién es el próximo papa. Igual que en una empresa, hay dos opciones, tres opciones, o lo matan, o se retira, o se muere. Y en esas opciones hay que el papa siempre tiene hay el colegio cardenalicio, que cuando se inició eran de diferentes religiones y de diferentes estatus económicos e intelectuales, que eran los consejeros en asuntos del Papa. El tiempo pasó y dijeron, no, no pueden haber de otros, metamos a los de nosotros. Entonces metieron a los arzobispos de varios países. No están todos, pero sí la mayoría. Hay uno o dos por lo menos. Entonces, el Papa tiene una figura en la cual el presidente, el que lleva la doctrina de la fe o la Santa Inquisición antiguamente, es clave fundamental, que es muchas veces llega a ser el secretario personal, o bueno, eso allá hay muchos títulos, digámoslos, y oficios que pueden hacer. En este caso, por ejemplo, Juan Pablo II siempre detrás de Juan Pablo II estaba Benedicto XVI o Ratzinger, para que me entiendan. Okay. Porque él era la mano derecha del Papa Juan Pablo II. Es más, se habla de que él era el que realmente llevaba la iglesia, porque Juan Pablo II se iba a viajar a hacer campaña publicitaria, que eso le ayudó mucho a la iglesia, porque pues había momentos muy difíciles y esa parte lo llamaron el Papa Viajero, porque es el Papa que ha hecho más viajes en toda la historia de la Y el que se queda frente a la empresa. Y el que se quedaba al frente del chuzo organizándolo y lidiando los problemas era Ratzinger. Juan Pablo dijo, yo quiero que mi hijito, mi querido, mi mano derecha sea el próximo Papa. Él desea, pero de que desee a que sea un hecho es un camino largo. Entonces hicieron el cónclave. Él lo deja como candidato. Deja como la pullita, deja ahí como, mire, por favor. Él ha estado al lado mío siempre, sabe cómo es esto. Déjemelo. Entonces, ¿qué pasa? Muere un papa que dura varios años, que es Juan Pablo II, y se necesita un papa de transición, de proceso, que se sabe que no va a durar mucho, pero que se necesita como de figura para que no esté vacante la silla de San Pedro. O sea, fallece y ya el otro día tenemos que tener a alguien que sea el papa, así sea, mientras elegimos. No tanto el otro día, pero sí en un tiempo, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses máximo, donde se debe de llamar a cónclave, que se debe llevar, esa es la parte oficial, legal, donde se llaman a todos los cardenales, viajan y se reúnen, hacen varios tipos de votaciones hasta que llega una terna y de esa terna escogen al final. ¿Qué pasó? En esa terna, cuando iban a escoger a Benedicto, estaba la pugna entre liberales y conservadores. Francisco tenía bastante para llegar a ser papa en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasó? Por recomendación de Juan Pablo II y porque la votación estaba unos puntos más a favor que Francisco y por un escándalo la votación estaba más a favor a Ratzinger y por unas malas informaciones y un escándalo de Argentina cuando hubo las desapariciones de los sacerdotes y toda esta cuestión, que duró un tiempo para que Francisco aclarara, quedó Benedicto. ¿Qué es lo que pasa? Benedicto viene con lo mismo que venía desde antes, pues Juan Pablo II, es la misma administración. Entonces había unos problemas tan graves como era el problema del Vaticano, del Banco del Vaticano, la mafia, el lavado de dinero,
que los tenían también muy presionados por esa parte, porque ya la mafia entraba a decidir cuestiones políticas. Bueno, ustedes tienen mi plata, yo les ayudo, entonces hágame tales favores. El Vaticano está quebrado, porque en todos los, así como entra muchísimo dinero, tienen muchos gastos y despilfarran y roban muchísimo. Entonces muchos roban y entonces empieza a ver los problemas graves que Ratzinger, el Papa Benedicto, tiene que enfrentar. Se estallan todos los escándalos de abusos de niños en muchas partes del mundo, pero en masa, una cuestión aberrante, y todo esto, Juan Pablo II venía tratando de controlar, Ratzinger también, pero pues como él tenía rabo de paja, como se dice, porque el hermano es obispo y él andaba también en esas cosas torcidas, tenía mucha presión, entonces buscaron una estrategia política para presionarlo y decirle, mire, hermano, retírese, Porque ya está viejo, porque la empresa nos cansado, está hundiendo. esto se está yendo para el carajo, necesitamos refrescar la gerencia general Y volver a salir claro, el atolladero. Primero Ratzinger, gran teólogo, ¿sí? Una mente brillante, pero no tiene carisma, no lo aceptan. La figura de él no da confianza, da miedo. Eso en una encuestas y en un estudio que se hizo en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, la gente, claro, venía de una euforia, de un carisma, de un actor innato como Juan Pablo II. Sí, él hacía muchas cosas de gestos, muchas cosas. Él era un actor y siempre le gustó la actuación, donde él se apasionaba. Entonces, claro, la gente por los signos, símbolos y actuaciones se movía. Pero llega un viejito, vuelto nada, como rabioso, como mal geniado, como estresado. y en la situación que estaba todo Y eso. claro, y problema por un lado, se estalla una bomba por el uno, la otra bomba de los medios y esto y lo otro. Entonces él estaba enfermo también, ¿no? Él ya tenía 80 y algo de años y aparte pues lo empezaron a presionar. Y es cuando él decide entre sí y entre no renunciar, renuncia pero se espera, no se va, se queda ahí. Y es cuando hacen el cónclave y dicen, bueno, tenemos que reunirnos. Ahí vuelve y sale la figura que él estaba, la figura política, la estrategia política que se estaba manejando desde hace tiempo, con todos los cardenales, que la mayoría votó para que Francisco fuera la imagen. Claro, humilde, sencillo, latinoamericano, pero a la vez de trascendencia italiana, que es jesuita, o sea, es muy apegado a la iglesia, pero modernista, con una mentalidad abierta, carismático, ¿sí? Sí, Que tiene un don la de otra vez lo gente. hablábamos, es que desde la llegada de Francisco, tanto para los que pertenecen a la religión católica como los que no, vieron una nueva esperanza, una nueva luz en la Claro, iglesia, una como renovación. qué bonito Una este papa que esperanza. llegó, la sencillez, este sí tiene carisma, la gente lo quiere ver, lo Claro. quiere recibir. Claro, es una emoción Le dio ese empujoncito que la iglesia la fue sacando de ese... del atolladero. Exactamente. Porque iba mal. Mire, estaban 900 millones de cristianos, de católicos con Benedicto, ahora son 100.000 con Francisco, entonces está millones, ¿no? Estamos hablando de que él ha vuelto a renovar y mucha gente que se fue. Lo que pasa es que también se enquilosó la iglesia y quedó como en la Edad Media, y la evangelización y lo que es la estructura quedaron en la parte medieval, y claro, el ser humano se ha ido desarrollando, entonces ya el joven ya no le come a nada, entonces ya busca cuestiones ya más profundas, ya busca estar en un encuentro más personal con Dios, ya busca una renovación de la iglesia. Y Benedicto, es más, él es del Opus Dei, por ejemplo, él le gusta hacer la misa en latín, y por él fuera volveríamos a hacer la misa en latín. Lo que pasa es que no se lo permitieron, pero él sí sacó un documento donde dijo, aconsejaba que la misa fuera en latín. Claro, yo he estado en misas en latín, son muy bonitas,
pero no es lo mismo que en las lenguas vernáculas, como llamamos nosotros, o en las lenguas de nosotros, donde entendemos, donde podemos escuchar, donde podemos participar, el curas de espalda al frente del altar, y pues hay cosas que realmente pues distorsionan. Entonces ahorita pues se dio pues vemos que hay un fuerte movimiento de extrema derecha que no quiere al Papa Francisco. Aquí en Colombia se vio los ataques al Papa Francisco. Recordemos que yo soy el fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, no representamos a la Iglesia Romana, no somos romanos. Por eso hay que entender una cosa, me encanta, me fascina el Papa Francisco, más el Vaticano no. Ahorita en la Esas siguiente son dos hora diferencias. vamos a hablar de misterios del Vaticano. Quería entender en esta hora, y estuvo muy chévere el entender cómo es que cómo se formó esto, lo del Vaticano, cómo empezó, cómo fue el inicio de todo, y entender cómo fue la llegada de Francisco a ser Papa, que eso ya estuvo muy bien charlado por el Padre Andrés. También hablamos de la agenda del Papa, que será dentro de 8 días en Colombia. Pero en la otra hora ya estaré leyendo sus preguntas, que he visto muchas en redes sociales acerca del Vaticano, qué misterios oculta. Por ahí veo personas que preguntan de la famosa Biblioteca del Vaticano, que por qué tienen un telescopio, que si es verdad que guardan información, que qué secretos pueden ocultar. Bueno, todo esto ahorita estaremos hablando porque es el tema de esta noche, el Vaticano y el Papa. Van alistando sus preguntas con el numeral Ángeles y Demonios en Twitter. @Padre Andrés, también ahí lo pueden etiquetar al padre, @Padre Andrés, porque ya venimos para hablar de eso. También, antes de irme a una pausa un minutico, vayan a nuestro libro, @el libro del cartel, porque ya se ha actualizado en la noche de hoy, se subió una nueva publicación, gracias a César Barrera 159. César Barrera 159, que hace parte ya del libro del cartel, un libro que estamos escribiendo en Instagram, en @el libro del cartel, de varias historias de miedo, lo pueden leer allí. Y cada noche la historia retrocede un poco más. A esta historia yo creo que la que está actualmente le hacen falta un par de publicaciones para cerrarla. Vayan escribiendo qué pasó antes de lo que dice César, que dice: María toma la decisión de iniciar su venganza contra la reina. Ella siempre ha culpado a Elena de robarle su puesto en el reino, así que con su macabro plan intentará quedarse con el reino y lograr enviar sombras desde el más allá a la reina Elena. ¿Qué pasó antes de esto? Porque esta historia se trata de eso, de una bruja llamada María, que quiere tener el poder de la aldea, del pueblo, hace sus rituales, quiere robarle el alma a la princesa, asesina a la reina también. Es muy mala la bruja María. Y se quiere vengar ahí como dice César, se quiere vengar de la reina, porque siempre la ha culpado de robarle su puesto en el reino. O sea, María quiso ser la reina de ese pueblo, y por culpa de Elena no lo logró. Entonces, ¿qué pasó antes de esto? Ya vamos a llegar al inicio. El inicio puede ser cómo llegó la María a este pueblo, en fin, van pensando el inicio. Podríamos publicar mañana el inicio de esta historia, trabajen en ello, y el domingo el título de esta historia. Ya regresamos con el Monseñor Andrés Tirado para seguir hablando del Papa y del Vaticano. Del productor ejecutivo de La Bruja llega la película Conjuros del Más Allá. Algo está por nacer. ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? Un viaje espeluznante al estilo del mejor terror de los 80s. Conjuros del Más Allá. Si hay un infierno, esto es peor. Estrena en cines, agosto 31. Este viernes 1 de septiembre participa del concertazo por la reconciliación y la paz en la Plaza de Bolívar con Kimani Marley, con Ares de Bigot, Johnny Rivera, Totó Momposina, Aragón Rojo, Wanda Basotti, Grupo Bahía, la Orquesta Aragón. 1 de la tarde, Plaza de Bolívar. Únete al lanzamiento de un nuevo partido para un nuevo país y escucha la intervención de Timo León Jiménez a las 7 de la noche. La voz de todos canta y cuenta. ¿Cómo así? ¿Ahora puedo pasar plata por chat? Así es. Ahora con la tecla de la casita roja en su celular, pase plata estando en redes sociales. No necesita tener una cuenta. Solo descargue ya el app DaviPlata. Bienvenido a la banca fácil Davivienda. Depósito de dinero electrónico amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera. Un lugar que guarda muchas historias desde la época de la colonia. Un castillo español en medio de las montañas del valle. Y el cartel paranormal de la Mega llega para revelarlas. Este miércoles 6 de septiembre,
El cartel paranormal de la Mega, desde un castillo en las montañas de Santa Elena, en el Valle del Cauca. Transmisión radial desde las 8 de la noche. Acompáñanos a descubrir los misterios que esconde el castillo. Solo por la Mega. Has conocido su historia, la has visto soñar, la has visto amar, la has escuchado cantar y hasta llorar. La han lastimado, la han traicionado, pero la música nunca la ha abandonado y la historia continúa. Paquita del Barrio, lunes a viernes en las tardes después de la bola por RCN. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Win Sports y Deportes RCN te invitan a disfrutar de la Copa Davis por BNP Paribas. Transmisión en directo del 15 al 17 de septiembre desde la Plaza Santa María de Bogotá a través de Win Sports. Colombia se enfrentará a Croacia, el equipo subcampeón de la Copa Davis en 2016 y peleará por un cupo al Grupo Mundial de 2018. Instancia conformada por las 16 mejores selecciones del tenis mundial. Para mayor información, ingresa a www.fedecoltenis.com. Medio aliado, Deportes RCN. La Mega te pega al cielo. RCN, nuestra radio. Un lugar que guarda muchas historias desde la época de la colonia. Un castillo español en medio de las montañas del valle. Y el cartel paranormal de la Mega llega para revelarlas. Este miércoles 6 de septiembre, el cartel paranormal de la Mega, desde un castillo en las montañas de Santa Elena, en el Valle del Cauca. Transmisión radial desde las 8 de la noche. Acompáñanos a descubrir los misterios que esconde el castillo. Solo por la Mega.
Bienvenidos a la segunda hora del cartel paranormal de esta noche de miércoles, la última del cartel de hoy, de este 30 de agosto. Yo soy Dani Tres Palacios, que los sigo acompañando en la noche. Hoy con el Monseñor Andrés Tirado hablando de la Iglesia, del Vaticano, del Papa, para entender mejor todo esto, ya que la próxima semana pues nos visita el Papa Francisco desde el 6 de septiembre, que hará su agenda pasando por Bogotá el 7, por Villavicencio el 8, Medellín el 9, Cartagena el 10, y ahí ya regresará a Roma. Pero bueno, chévere que entendamos un poco más esto. Que obviamente esto tiene que ver mucho con lo paranormal, ¿no? El tema de la religión, de la iglesia. Tantos secretos que hay. La iglesia que se mueve en torno de algo que muchos no creen, otros sí creen. De los milagros, de los santos, de los demonios, del cielo, del infierno, de Jesucristo, bueno, todo eso. Pero en la primera hora ya entendimos mejor cómo se fue armando todo lo del Vaticano, lo de los papas, porque era clave hacer eso, entender eso, de dónde viene todo. Y lo que el padre ahorita explicaba, el Papa tiene 3 opciones y bueno, o bueno 2, cuando le llegue la muerte o renuncie, que normalmente es hasta su muerte que está en su lugar, y después él viene el cónclave para elegir un nuevo Papa. De pronto Francisco puede decir, no, mire, les recomiendo a fulano de tal que ha estado siempre al lado mío, ¿sabe esto? Pero puede que en el cónclave que digan, no, fulano de tal no es, y elegimos al siguiente. Padre, cuando un Papa muere, cuando un Papa deja su cargo, ¿pasa a ser santo? Los papas los entierran, no todos, o qué hacen con sus cuerpos. No todos llegan a ser ni doctores de la iglesia ni santos, son dos particularidades muy diferentes. Por lo general, digámoslo así, que el cuerpo pasa a ser posesión de la iglesia. Y esa es una cuestión que han peleado mucho, porque las familias quieren a veces los cuerpos de sus familiares, pero una de las cláusulas es que quedan en el Vaticano. Entonces hay sitios en la Basílica de San Pedro donde están los nichos, donde están los diferentes papas, digámoslo así. A menos de que tengan un apogeo muy grande, y entonces como Juan XXIII, Pablo VI, Pío XII, Juan Pablo II, que tienen unos nichos especiales para visitarlos. Entonces usted va a Roma, y va al Vaticano y va a San Pedro y los encuentra. Entonces les hacen un funeral muy grande, de alto nivel, porque tienen dos dimensiones, ¿no? Político, sí, y religioso. Entonces el Papa no es solo un líder religioso, sino también político. Entonces las condecoraciones, las visitas, el tiempo en que lo velan, el tiempo en que lo preparan, todo tiene su proceso, y tiene toda una estructura bien definida que ha sido aumentada tras papa hasta el tiempo de hoy. Muy bien, ahí entender qué viene después de la muerte del Papa. Bueno, Monseñor, vámonos un poquito hacia el lado del Vaticano, que ahí he estado leyendo varias preguntas. Y así como iniciamos la hora pasada, que yo le pregunté para que la gente entienda mejor, que yo le preguntaba, ¿qué es el Papa? ¿Quién es el Papa? En un pequeño resumen, para que hoy entendamos mejor, usted explicarle a los oyentes, para usted ¿el Vaticano qué es? Es una de las organizaciones más poderosas del mundo, tanto estatal como religiosa. Es un Estado, por eso se llama Estado del Vaticano. Y los religiosos, lo que pasa es que, ¿qué diferencia hay de un Estado que es clerical a un Estado como el colombiano, por ejemplo? Que en el Estado eclesiástico, todos los que están en todos los cargos administrativos son religiosos. Hay también profesionales, pero en la mayoría son obispos, sacerdotes, clérigos, monjes, y la figura, el presidente y
el obispo de Roma es el mismo papa. Entonces es muy diferente un estado en el cual la iglesia es la que es ama y señora a Colombia, por ejemplo. Porque Colombia tiene su iglesia, tienen varias iglesias, hay libertad de culto, la iglesia romana, católica, apostólica romana tiene mucho poder, hay obispos, arzobispos, pero el gobierno es aparte. Totalmente, el presidente no es el mismo arzobispo, ¿sí me comprende? Sí, señor. Son totalmente apartes, que hay injerencia, digamos, es un poder, la iglesia es un poder, ingieren algunas cosas, participan en algunos procesos, pero el proceso político colombiano es un proceso independiente a la iglesia, digámoslo así. En el Vaticano no, en el Vaticano se juntan las dos. Y en el Vaticano, ¿quiénes viven? ¿Qué pasa en el Vaticano? ¿Qué es el Vaticano? ¿Cómo es? Es una ciudad de 4 cuadras, llamémoslo así. Hágame el favor. Grandes. Una ciudad de 4 cuadritas, pero es ciudad. Sí, es de las más pequeñas del mundo. Tiene su moneda, tiene sus políticas, tiene su administración, tiene su policía. Tiene todo. La gente, viven ahí, en el Vaticano, los más importantes, porque es costoso, a menos de que el mismo Vaticano le dé un lugar para vivir, o comunidades religiosas tengan su sede ahí. De resto vienen de Roma, de los diferentes barrios y lugares de Roma, a trabajar en el Vaticano. Okay. Entonces el Vaticano es una ciudad, un estado pequeño, donde el Papa es el rey y señor, y los demás trabajan para él y para la iglesia. Entonces trabajan para que el Vaticano no caiga, no se desmorone, no se desorganice, y a nivel mundial para que la iglesia esté unida. Eso es lo que hace el Vaticano. Ahí están entonces ustedes entendiendo, ¿sí? Tiene todo lo de ellos, 4 cuadritas, pero ahí tienen todo. Lo que el padre dice, algunos pueden vivir ahí, otros no. Y de las puertas para adentro, padre, del Vaticano, que tantos misterios se dice que guardan, si hablamos de los libros, de los exorcismos, se hablan también de libros del diablo. ¿Qué puede guardar el Vaticano de verdad? Bueno, ahí, digámoslo así, lo que pasa es que en la Edad Media, con la corrupción que hubo del papado, y por el peligro de que mataran al papa, se fue para Francia. En ese transcurso decidieron, no, nos parece bonito, nos parece fácil, cómodo, cojamos la biblioteca y nos la llevamos. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las bibliotecas en el mundo han sido destruidas. La de Alejandría, la de muchos lugares ha ido perdiéndose información, han sido saqueadas, han sido profanadas, se han destruido muchos textos. El Vaticano es una de la cual no solo guardaba documentos eclesiásticos o cartas de los obispos, arzobispos, del Papa o sus encíclicas, sus enseñanzas, no. Es una biblioteca muy abierta y la crearon así, para guardar textos, información, archivos, comunicaciones de supremamente importancia desde prácticamente desde el año 1000, ya se instaura el Vaticano como tal, porque eso llevó varios siglos, construirlo, realizarlo, estructurarlo, y la Biblioteca del Vaticano y el Archivo del Vaticano, que son dos cosas que están pegadas, pero no son lo mismo, empezaron a recopilar y guardar información a nivel mundial. Lo que pasa es que cuando se llegan a la Edad Media y se van para Francia, gran parte de esos pergaminos, de esos escritos, se fueron perdiendo. Es más, los vendían por nada, por cualquier moneda. Y vaya a saber qué para información poder, tenían. exacto, no, es que se han encontrado cosas pues, que se han perdido de gran valor para la historia. Entonces, hay todo lo que usted quiera, de los diversos temas que usted quiera. Los misterios del Vaticano. Dentro de estos misterios, padre, el tema que usted también maneja muy bien
Los famosos exorcismos. Se dice que el Vaticano tiene la autorización de realizar exorcismos en el mundo, que tiene su departamento de exorcistas, que practican exorcismos allá. ¿Esto qué tan cierto puede ser? Sí, claro. Lo que pasa es que está la Asociación Mundial de Exorcistas, que Corrado Albusi fue el que la fundó con Amor, con el padre Amor, que murió hace ya unos 2 o 3 años, creo, Gabriel Amor, y otros. Digamos lo que siempre ha habido una tradición en la iglesia sobre los exorcismos y sobre ese tema en la iglesia, pero no es el fuerte de la iglesia. Entonces lo han tenido relegado, pero obviamente los casos más difíciles los llevaban a Roma para que les hicieran exorcismo. Por lo general allá se mantienen 4, 5, 10 exorcistas, un poco a veces más, para los atención de estos casos, digámoslo así. Y muchas veces tenían que pedir permiso a ellos, al Vaticano, para que en otros países o ciudades, después de unos tratamientos, unos procesos, unos protocolos, le dieran autorización para hacer el exorcismo. Hubieron épocas donde apoyaron hacer investigación paranormal, pero otras que le dijeron, no, ¿sabe qué? Esto no es mi tema. ¿Por qué? Porque el cambio de papa cambia las políticas. Es como cuando llega un gerente. La estructura permanece, pero él dice, yo voy a meter a mi gente. ¿Qué hizo Francisco? Cuando él llegó, empezó a cortar cabezas. Dijo, fulano se va, sutano se va, este es mi amigo, este viene acá, este viene acá. Unas estructuras las respetó, pero otras sí las cambió. Entonces, llega una nueva administración y cambia todo. Entonces, son procesos como que cogieron fuerza un tiempo, otro tiempo no se siguieron. Cosas secretas, ocultas sobre el exorcismo se manejaron, otras se perdieron. Ahorita han puesto de nuevo, Francisco le ha metido la ficha a este tema para que se vuelva a mover. Entonces estamos como en ese proceso allá están en ese proceso de volver a retomar estos temas sobre el exorcismo, ¿no? Padre, ¿el Papa tendrá secretos como del fin del mundo, del anticristo? Se decía que, yo había oído esto, no sé si usted me corrige, que el Papa cuando asumía su cargo le daban como una cajita que tenía como un secreto. Muchos dicen que es el fin del mundo, que son las profecías que van a suceder y que solamente él las conoce. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que, digamos, Francisco, el Papa que nos va a visitar la próxima semana, conocerá la fecha del fin del mundo o algo así, y eso se va heredando de papa a papa hasta que tengan que comunicarlo? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, usted lo nombra hoy presidente, usted hace un juramento y le muestran una cantidad de cosas que se manejan confidenciales, suprema y extremadamente, que ni a la mujer le pueden contar, por ejemplo. A nadie. Y secretos y misterios que llevan de Estados Unidos muchos siglos, y eso se transmite. Igual el Vaticano, el Papa Francisco entra a ese mundo y sabe muchísimas cosas. Lo que pasa es como, por ejemplo, si su papá se entera que usted tiene cáncer y le dicen, mire, mañana en 8 días se muere su hijo, puede ser que le diga o puede ser que no le diga. Lo más seguro es que dirá, esperemos a ver qué pasa. Porque si yo voy y le digo a usted tiene cáncer y se muere en 8 días, usted se empieza a psicosear. Si el Papa sale y dice, hermano, mire, esta vaina se va a acabar. No, el caos. No, eso es una anarquía. Porque, ¿qué es lo que uno piensa? Dice, esta vaina se va a acabar, entonces ¿para qué me porto bien? Sí, sería una... No, sí, no. O sea, donde el Papa dijera, mire, el fin del mundo se confirma tal día, pues no. Ahora, la palabra del Papa es política y religiosa. Y es una palabra como si fuera un dios en la tierra. Eso es el Papa. ¿Será que al Papa, cuando ya asume su cargo como Papa, Dios se le manifestará? ¿Tendrá una...? Claro, porque uno dice, no, usted para comunicarse con Dios, con el papá de Jesús, pues solamente tiene que orar, rezar, pero me refiero, el Papa siendo el representante, digamos, de todo esto en el planeta,
¿será que después de que lo eligen tendrá un contacto visual con Dios? Eso sí ya es una especulación muy profunda. Claro, pero, o sea, La eso me mayoría refiero, o de sea, los papas, si ellos existe siempre un han Dios tenido- y está arriba viéndonos y nombran a su delegado, o sea, como decíamos, al presidente de la compañía, pero el dueño es otro, pues como en una compañía, usted lo eligieron presidente, lo más probable es que el dueño llegue y se reúna con usted y le diga, bueno, lo eligieron a usted presidente de la compañía, usted es el nuevo presidente de RCN Radio. Lo que pasa Seguramente es que llega el dueño de la compañía y dice, mire, yo soy esto, las políticas son estas. ¿Será que, digamos, el dueño de esta compañía llamada el planeta Tierra, si digamos que es Dios, y el Papa está aquí en representación Lo que de él, pasa es que ¿será que él aparece? ahí viene un conflicto. Primero, la iglesia no es de Dios, es de los hombres. Por eso tantas cosas ocurren en la iglesia. Y grandes líderes religiosos de diferentes religiones y de diferentes iglesias tienen su contacto espiritual con Dios. De lo que yo he sabido de los papas han tenido contacto espiritual con la Virgen, con Dios y y Benedicto, amante de los extraterrestres, pues se habla que también. Y Juan XXIII también hablaba sobre los extraterrestres bastante. Entonces es una cuestión de que en la compañía no es de Dios, es de los hombres. Porque es que Jesús no instauró la iglesia católica, apostólica, romana, ortodoxa o anglicana, no. Él instauró un movimiento. Cogió a 12 mechudos y le dijo, bueno, mire, este es el trabajo, hagan esto, hagan lo otro. Que el tiempo pasó y, como le digo, Constantino fue el que organizó la iglesia en sí para la parte... hasta el día de hoy se sigue manejando esa misma estructura. Ya es de especulación si Francisco, si Benedicto, si... Es muy complicado, ¿por qué? Porque mire, si usted mira la historia de la iglesia y la cantidad de antipapas y papas terribles que han habido, los Borgia que se mataron entre ellos, entonces uno diría, no, pues entonces ahí no está... Por eso la iglesia, digámoslo así, no es una directamente constitución de que Dios se apersone y se manifieste y diga, mire, hagan esto y esto, no, ya eso es una interpretación y una organización interna que se va organizando. Es mi punto de vista. Es el Monseñor Andrés Tirado dirán, hablando. Sí, claro. Sí, sus versiones, digámoslo así, pero... Padre, y en el tema extraterrestre, por ejemplo, el Vaticano. Ah, no, ese es un tema, pero fregado, jodido. No sé, no sacan comunicados de esto, tendrán información. Sí, hay, muchísimo. Que hay mire, le voy a decir lo siguiente. No hay institución, gobierno en el mundo que tenga más material sobre los extraterrestres que el Vaticano. ¿Será? Sí, total. Es más, tienen varios proyectos con la NASA en secreto sobre investigaciones de alienígenas. Es más, tienen los dos telescopios más poderosos del mundo, Lucifer, que está en el Vaticano, y otro que está en Estados Unidos. Y obviamente, que son de ellos. Y obviamente todo esto guardado. Claro, ¿Será que de gobierno a gobierno. Y esto no es especulaciones, ¿será que existen también ya acuerdos entre extraterrestres y Vaticano? Lo que pasa es que se habla de que ha habido comunicación desde hace mucho tiempo con diferentes extraterrestres. Juan XXIII habló de eso. Benedicto escribió varias cartas hablando sobre el asunto. Y varios que pertenecieron al grupo de científicos del Vaticano hablan y han escrito artículos y notas sobre esto. Ahora, lo que pasa es que usted va al Vaticano, el archivo Vaticano y la biblioteca Vaticano usted puede entrar, pero a lo que es secreto y a lo que es top secret, digámoslo así, a usted no lo van a dejar entrar. Usted tiene permiso y usted entra y eso es un laberinto de libros y archivos. Es más, de ese problema de irse a Francia, cuando volvieron a organizar, había tanta cosa que todavía hay cosas que no se saben dónde están, que están catalogadas en el sitio donde no deberían de estar. Todavía siguen trabajando en eso.
porque son laberintos y laberintos de archivos de libros y libros y libros, pero lo más importante eso lo guardan aparte. Muy bien. Ahora cuando se dio el sacar de los Wikileaks, ahí también salió del Vaticano con la NASA y Estados Unidos varios trabajos en conjunto de astronomía. Los científicos más importantes del mundo están en el Vaticano y en la NASA. Bueno, los rusos tienen una parte también y los chinos, pero el Vaticano es de punta de tecnología bastante fuerte. Lo que pasa es que uno cree que solo se ponen a rezar y que la aleluya. No, ellos tienen toda una estructura muy desarrollada y en los últimos 100 años le han dado, antes perseguían a la ciencia, ahorita están aliados de la ciencia. Muy bien, el Vaticano, el Papa, esta noche se habla de estos misterios con el Monseñor Andrés Tirado y hablando de muchas profecías que leíamos en los pasados miércoles, padre, se hablaba mucho el fin de la iglesia, un revolcón, mejor dicho, en Roma. ¿Usted qué cree que la iglesia va a seguir creciendo, va a seguir obteniendo más poder o cada vez más de pronto debilidad debido a que los jóvenes de pronto ya digan, no, yo la iglesia no, o ya la misa no, o eso de la primera comunión? La otra vez lo hablamos, ¿no? En los colegios, por ejemplo, antes uno en el colegio lo obligaban a la primera comunión y la clase de religión y le toca ir a misa. Hoy en día, y yo hablaba también con una primita mía chiquita que en el colegio ya la primera comunión no se hace en el colegio, si la quiere hacer, lo haga en la parroquia del barrio, ya el colegio como tal puede ofrecer el servicio, pero no, ni la clase de religión ni nada de eso. Entonces uno ve cómo han cambiado los tiempos. Claro. Antiguamente, en la época de los abuelos de uno, las familias se reunían, ¿no? Y rezaban antes de irse a dormir, y el rosario. No, y usted se sentaba a comer y démosle gracias. Ahorita usted entra y coma y el que tiene ahorita, y el que tiene todavía vivos a sus abuelitos, se da cuenta que seguramente su abuela es la más rezandera, claro, y lee no sé cuántas novenas cada noche, y que hoy es el no sé qué, y bien, era más enterado todo eso, y el domingo era para la misa, y cuando llegaba la Semana Santa, el Viernes Santo era el Viernes Santo, y no era fiesta el viernes de parranda. Entonces, si uno analiza la historia al día de hoy, uno ve cómo ha perdido terreno la iglesia en los jóvenes. Claro, que sigue siendo millones de seguidores, obvio, no estoy diciendo que no, pero si hacemos un balance, como ellos lo deben hacer, dicen, miércoles, ¿qué ha pasado con la fe de las personas, con las creencias? ¿Por qué ya no están creyendo en nosotros o por qué se van a otras religiones? No, y viene un concepto de que es, usted se matricula en la iglesia, usted le preguntan, ¿usted qué es? No, yo soy católico, pero no, yo el domingo voy donde el pastor, donde el culto. O voy donde los Hare Krishnas, o no, yo casi no voy, entonces es de nombre, o sea, hasta ahí viene el análisis profundo de hasta dónde realmente usted es practicante, ¿no? Creyente y practicante de una religión que usted dice, yo soy cristiano, o mormón, o judío, o lo que sea, pero realmente solo de nombre y no de práctica. Lo que pasa es que, mire, de la cuestión de la iglesia va a perseverar porque Jesús dijo que iba a seguir. Hay que entender el concepto de iglesia como todos nosotros, los que estamos en el cuerpo místico de Cristo. La iglesia institucional o el Vaticano es otro cuento muy diferente. Por eso yo decía, me encanta Francisco porque somos de la misma ideología, de los mismos pensamientos. Y su sencillez y sus sentimientos y toda esta cuestión, pero ya la organización del Vaticano es otra cosa, por eso nosotros no hacemos parte del Vaticano, tampoco estamos en contra de ellos, respetamos su organización. ¿Qué es lo que sucede? Que al cambio del mundo, al transcurrir el tiempo, la iglesia no se ha modernizado, y el problema de eso es que llega un momento en que el clero interior, como está pasando ahorita, y la gente externa o los feligreses digan, no más, nos cansamos, ya no queremos esto, queremos otra cosa. Y si se dan las profecías, como lo hemos hablado, de guerras y toda esta cuestión, pues se puede dar en cualquier momento un revolcón. Es más, lo hemos hablado a Francisco le pueden
dimitir del cargo de papa, del papado, o lo pueden matar, o lo pueden desaparecer, o simplemente hay un cisma en la iglesia porque están los conservadores de ultraderecha y están los liberales, y entonces pues se está volviendo un caos. Ahorita va entre sí y entre no la iglesia tiene que tener una evolución, sobre todo porque el ser humano, los niños, los jóvenes cada día tienen carencias espirituales muy profundas, una mentalidad en la cual preguntan más, cuestionan más. Entonces yo no puedo salirles con el catecismo del padre Astete, que tiene más de 70 años, y decirles, no, es que los comunistas no van al cielo, empezando que ya no existen los comunistas, ¿no? ¿Sí? No, cállese, porque aquí dice que si usted no se hace el signo de la cruz, no se persigna, se muere, se condena. No, ya ahorita hay que explicarle el por qué. Venga, mire, es que hay unas condiciones y hay unas cosas, y mire, usted si hace esto, hay tales ventajas. Estilo Francisco, por eso ha pegado tanto él. Pero sí puede llegar a haber un revolcón, y como la parte iglesia institucional puede ser que varíe y cambie, y volver a los inicios del cristianismo, o como las demás iglesias particulares que existen en el mundo, que ya no sea tanto administrativo, porque es que estamos en unas incoherencias terribles. ¿Cómo va a tener el Vaticano, siendo Estado, lo puede hacer y lo hizo, el Banco del Vaticano? Si se supone que nosotros como curas, como sacerdotes, no tenemos que volvernos de la banca. Eso es algo muy incoherente. Jesús no le dijo a Pedro, hermano, yo necesito que acá me monte un chalet y que me monte acá una pescadería San Pedro Resort y necesito que me haga plata. No, obviamente la plata es importante, nosotros necesitamos dinero, la iglesia necesita dinero, pero ya al tener un banco, por ejemplo, ¿sí me comprende? Y políticas que son ya más cuestiones estatales y más de Estado, como le digo, la tradicional iglesia, pues pueden tener sus conflictos el día de mañana. ¿Cuál es la religión rival, digamos, de la iglesia católica, de la del Papa? ¿Cuál sería ahí? Porque bueno, uno diría, no, los demonios, los satanistas, los satánicos. No, ellos son minoría. Pero exacto, pero porque ¿cuál es porque el satanismo y los luciferismos, que eso es un tema que de pronto un día vamos a hablar, ellos no son unidos, ni los masones, ni los francmasones, no, si no tienen su empresa mundial. No, exacto. Hay sectas. Son grupos. Sí, pero entre ellos también se dan porque duro. Si uno hablara en este momento, ¿cuál sería el Papa si existiera, digamos, la parte de los demonios y todo? No hay. No hay. Exacto. Hay grupos. Hay grupos, hay sectas. Muy poderosos. Hay personajes muy nombrados que por la Biblia negra y no sé qué, pero no han llegado a formalizar esa empresa a nivel mundial, que se vuelve una religión así, de en gran peso. escala, no. Como el Islam. Exacto, eso quería preguntarle. ¿Qué religión como es como, si hablaran, me perdonan el término, la rival de la iglesia católica? Ahorita está entre evangélicos, protestantes y católicos, pero entre ellos, por lo que tenemos la misma raíz, que es Jesucristo, ahí vamos. Pero el gran rival de todas las demás religiones, con el budismo podemos llegar a un encuentro, con el hinduismo, el taoísmo, sintoísmo, religiones triviales, bueno, etcétera. Pueden llegar a haber un acuerdo. Son religiones que, aunque hayan muchas diferencias, buscan un mejoramiento del ser humano, pero los grupos fundamentalistas islámicos de extrema derecha tienen metido en su ideología que el cristianismo, todas las vertientes, llámense ortodoxa, anglicana, episcopal, vétero, romana, protestante, hay que desaparecerlas, porque es una rivalidad. O sea, nosotros somos del mundo y pecadores y estamos con el demonio. Estados Unidos, Suramérica, todo el mundo, porque no somos del Islam. Y el grupo de varios grupos fundamentalistas de extrema derecha dicen, estos no son hijos de Dios, no están con Alá, entonces tenemos que fumigarlos.
claro está, en el Islam es muy amplio. El Islam no todo mundo es fundamentalista, ni todo mundo anda con una granada, con un chaleco lleno de dinamita, ni va a matar a todo el mundo. No, yo tengo amigos islámicos, es más, hay islámicos que son exorcistas, y hay muchos que son más abiertos, otros más cerrados, pero hay grupos de extrema derecha islámicos que aparte de volar a Estados Unidos, que es el demonio para ellos, el cristianismo, catolicismo también es el otro demonio para ellos que tienen que exterminar, es el otro rival, digámoslo así. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las corrientes de Islam fundamentalistas han cogido bastante fuerza y se espera, o las profecías hablan de esa gran guerra de Oriente y Occidente, de los impíos y no impíos, de los cristianos y de los islámicos. Digamos que se volvería al tiempo de las cruzadas, donde los que fueron a Oriente, que fue Occidente, volverían una guerra y el Armagedón que hablan, y sería ya en Jerusalén. Están los judíos, pero los judíos no tienen una visión violenta, digámoslo así, que tengo que exterminar al otro, como los nazis, por ejemplo. Los nazis tenían esa ideología, y primero pues fueron los judíos, y ya era después los rusos, y después eran los católicos, y le querían dar material y dinero a Pío XII. Gracias a Dios pues eso se controló, hicieron muchísimo daño, y la iglesia también permitió muchas cosas, pero igual sigue intacta, digámoslo así, la estructura de la iglesia oficial. Es que el pasado la iglesia derramó mucha sangre. Claro, si uno va al pasado, antes uno se pone a pensar, antes se conservó y antes mantiene su poder, claro, y sus millones de seguidores, porque en la antigüedad fuerte. Porque han habido grandes santos, han habido grandes papas, porque han habido grandes, o sea, la han mantenido. Si uno mira, claro, el pasado, uno dice, esa empresa es para que hace rato hubiera dejado de funcionar. Total. Pero la han mantenido ahí bien, porque sí, eso fue unas épocas muy fuertes, y lo que el Monseñor decía, entre los papas matándose y vamos y matamos a muchos pueblos desaparecieron por ese deseo fundamentalista de poder económico, poder social y poder religioso. Es que ellos piensan diferente, los cátaros. Nos vamos a meter con esos hijos de madres, vamos y matamos mamás, papás, abuelos, niños, hasta el niño de la perra. Entonces, queremos todo lo que usted siembra recoge. Entonces Jesús, cuando Pedro sacó su sica, que es un cuchillo mediano, de ahí viene la palabra sicario, porque los contrataban para hacer ese tipo de vueltas, por eso se llamaba sica, porque era un cuchillo corto, y después vino la palabra sicario. Sacó el cuchillo y le cortó la oreja al centurión. Jesús coge y se la pega y le dice, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces debemos de ver que hay un pasado tan tenebroso, tan macabro, tan terrible también de la iglesia, como cosas maravillosas, hermosas, que es lo que mantiene la iglesia. O sea, la iglesia está sumida en mártires, en la sangre de los mártires, por eso se ha mantenido. Y muchos han dado su vida por la iglesia, pero cuántas no, los gobiernos que ha tenido la iglesia, las cruzadas, la Inquisición, las purgas que hacían en Europa, son las cosas, padre, entre ellos. Un saludito al 150, que le da muy bien, Taxiris. La otra yo le hacía esta pregunta, y aquí me hace recordar más o menos el del Parra, hablando de cosas negativas en el mundo y de un atentado al Papa, y en fin, pero yo pregunto es, si se desatara una tercera guerra mundial, el Vaticano, el Papa como tal, entra en la guerra, ellos se hacen a un lado, una guerra entre Oriente y Occidente. Lo mismo que pasó ¿qué pasaría en ese momento? O sea, lo mismo que pasó cuando Hitler. Por un tiempo se hacen los pendejos, cuando ya los van a tocar a ellos, ya cogen partido. ¿Y qué es lo que pasa? Que dependiendo ahorita como el panorama político se dé, ellos ya tienen, tenemos que entender de que el Vaticano, la iglesia es un estado político y tiene sus alianzas políticas.
y son alianzas que ellos no van a defraudar, digámoslo así, que no se van a correr. Y que ellos, ¿por qué trabajan con esas alianzas? Porque en el pasado funcionó y se han respaldado por esas alianzas. Es que el Vaticano no tiene ejército. La policía del Vaticano es la policía de Roma. Usted vaya a ver a la Guardia Suiza, son unos pobres pendejos ahí con unas lanzas. Sí, ya, o sea. Claro. Cuando entró los nazis, tenían rodeado eso era en cualquier momento entraban y mataban a Pío XII, porque no hay ningún tipo de seguridad así fuerte, excepto militar, que algún país llegue de una y diga, claro, somos aliados del Vaticano y aquí está nuestro ejército. Que fue lo que pasó con la alianza de Inglaterra, Francia, Italia, bueno, cuando cayó Mussolini fue también ese el problema, y Estados Unidos, que dijeron, bueno, hermano, usted se mete con él y se mete con nosotros. Así seamos protestantes, o sea, Inglaterra y Norteamérica sean de más tendencia protestante, pero tenemos relaciones con ellos. Entonces, si usted se mete con él, es por ejemplo Colombia. Colombia tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, entonces lo que están tratando ahorita, Venezuela tratando de instigarnos a ver nosotros si respondemos a esos ataques, porque se forma el problema ni el hijo de madre. ¿Por qué? Porque estamos respaldados por Estados Unidos, pero Venezuela también está respaldado por China y Rusia, entonces están mirando cómo pueden por cualquier lado agarrarla. Y Rusia con Corea, ya saben cómo es la cuestión, entonces es una cuestión de política mundial e internacional muy compleja. Pero si nosotros estamos empeñados a Estados Unidos económicamente y de hermandad, el día de mañana que pidan aquí soldados, tenemos que darlos armas, comida, igual de allá para acá, porque así han sido las relaciones militares y políticas desde hace mucho tiempo. Aquí hay una confusión de alguien en Twitter y me parece muy bueno aclarar. Me dice, Dani, yo a mi edad no pude entender bien la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo. Mi familia éramos católicos, íbamos a la misa normal y de un día a otro mi mamá nos empezó a llevar a la misa cristiana. Pero quiere entender mejor cuál es la diferencia entre el que dice yo soy católico y yo soy cristiano. Bueno, no hay en el fondo es una cuestión que está muy mal, etimológicamente mal utilizada la palabra. Cristiano, y les voy a aclarar, lo que pasa es que aquí en Colombia, en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica, le han dado el nombre de cristiano a los protestantes, pero no es así. Para diferenciarse entre católicos y protestantes, ¿no? o evangélicos. Cristiano es todo el que sigue a Cristo. Okay. De todas las denominaciones, somos del mismo tronco, de la misma raíz, que es Jesucristo. Cristo. Cuando Él envía a sus apóstoles, cada uno empieza a tener un desarrollo diferente, y iglesias diferentes. Entonces se va Pablo, se va Pedro, se va Santiago, se va Judas Tadeo, bueno, cada uno fundan iglesias diferentes, misiones diferentes. Ajá. Que en el paso del tiempo, la que más cogió poder fue la Iglesia Católica Apostólica Romana y la ortodoxa en Jerusalén, y los griegos y los rusos, que en esos países ellos son mayoría. Ha habido en la historia de la iglesia varios rompimientos en los cuales han habido grupos que han crecido y se han separado. En el año 1500, por no extenderlo y hablar toda la historia de la iglesia, Martín Lutero era sacerdote agustino y se emberraca y dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, monta las 95 tesis de Martín Lutero, porque la iglesia se había vuelto una cuestión solo económica, y eso después lo podemos hablar, que son las indulgencias. Yo voy a matar a fulano, entonces doy tanto y pago tanto porque lo voy a matar, para que me dé usted un papelito donde diga está perdonado, y servía jurídicamente y eclesialmente. Entonces, de esa línea de Martín Lutero, hay varios que se quieren organizar y hablan y crean diferentes iglesias, presbiteriana, luterana, bautista, en el mundo. Y de esas van construyéndose en otras. A eso se les llama protestantes, o a eso se les llama evangélicos, que aquí en Sudamérica y en Estados Unidos les dicen cristianos, pero es, como les digo, es mal
utilizado el término porque todos somos cristianos. Lo que pasa es que mucha gente no entiende. ¿Qué diferencias hay? Que unos, como nosotros, como los católicos, hay también varias líneas, entre ellas estamos los independientes, creemos en la Virgen, en los ángeles, en los santos, la Eucaristía, tenemos una sucesión apostólica que viene desde los apóstoles, que viene, hay su teología, hay una doctrina, y en los evangélicos protestantes varían ciertas cosas. Entre ellos no hacen la misa, sino hacen una conmemoración. Hay un culto donde se hace la alabanza, donde se predica, que eso ha perdido mucho la iglesia, y es por eso que muchos van, es que allá hacen alabanza, es que allá hacen profecía, allá hacen sanación, y eso se hacía en el principio, en los primeros grupos primitivos cristianos, hasta la hasta el año 1000 prácticamente, eso se hacía, pero eso se dejó de hacer y se volvió más ritualista, digamos, la Eucaristía o los sacramentos o los rituales, digámoslo así, de la iglesia. Que hay más compañerismo, que hay más efusión, que hay más, pero en sí es muy parecido, aunque hayan sus diferencias, pero digamos que en la línea protestante, evangélico o cristiana, como digo que es una palabra mal utilizada, los libros de la Biblia no son los mismos de la católica, por ejemplo. Porque Martín Lutero dijo, estos libros me parecen que no van, por X o Y, entonces tienen estos libros. Que no vamos a hacer la misa, vamos a hacer una conmemoración, vamos a dar vino y galletas. Que vamos a hacer más predicación, más estudio de la palabra de la Biblia, pero, ¿qué es lo que yo digo? En el futuro llegará a haber, tendrá que darse una integración de tanto de lo católico como lo evangélico, lo protestante, porque venimos de la misma raíz. Una unificación. Exacto. De fuerzas. Es como el que dice usted familia Pérez Álvarez y el otro no es Pérez Tirado, por ejemplo. Pero vienen de la misma Allá raíz. hace unos años todos éramos de lo mismo. Exacto. Monseñor Andrés Tirado, pues quiero agradecerle esta noche por habernos hablado del Vaticano, del Papa. Nos ha informado porque ya en 8 días, tanto que se habló de la llegada del Papa, y ya llegará ese día. El 6 de septiembre aterrizará, el 7 en Bogotá, el 8 en Villavicencio, el 9 en Medellín, el 10 termina en Cartagena. Pues Monseñor, muchas gracias a usted por haber estado nuevamente aquí en el cartel de la Mega. No, a todos muchas gracias, el Señor los bendiga, derrame muchas bendiciones. Quería contarles del 15 al 20 de ¿Su septiembre, congreso? voy para Panamá, entonces la gente que quiera... Pero está viajando harto. Sí, vamos a hacer conferencia. ¿A Panamá? ¿Qué fechas? 15 al 20 de septiembre. 15 al 20 de septiembre. Muy bien. Y el 21-22 de octubre el seminario de liberación, un seminario espectacular que vamos a hacer de sanación, liberación, van a haber cosas maravillosas, están invitados. Para sanación, liberación, progreso, ayuda espiritual al 600-3445, llamar en las tardes, llaman a la 1 o 2 de la mañana y se emberracan porque no le contestan, no vivo allá, entonces por favor en las tardes. Cursos virtuales, videos, libros en internet, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, consultas, ayudas espirituales, el fuerte mío ya saben, es el exorcismo, y deseándoles que Dios siga derramando bendiciones, no importa de qué línea, pensamiento, espiritualidad, religión, o sea agnóstico o ateo, lo que sea, pero busquemos el mejoramiento del ser humano, disfrutemos ahorita la venida del Papa, creamos en él o no, creamos en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana o no creamos, pero siempre una visita importante ayuda al país en muchas cosas. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias. El Señor los bendiga, infinitas bendiciones y recuerden que Dios nos ama a todos. Mil gracias a cada uno de ustedes por hacer parte del cartel de la Mega, Taxíes Vigilantes. Ya viene para cerrar esta noche las crónicas de Robles, hablando de algunos enigmas de la vida. Yo soy Dani Tres Palacios, mañana los espero a las 8 en punto de la noche para nuestros casi infieles, huesitos, y luego de las 10, el cartel paranormal. Feliz noche y que en paz descansen. La Mega te pega al cielo. RCN, nuestra radio. RCN se identifica con la tranquilidad. Señor, por favor, ¿me deja ahí en la casa donde está el camión? ¿Ahí donde están sacando mi cama? ¿Para dónde va con él? Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Ahora con Servientrega puedes rastrear tus envíos a través de Twitter. Es muy sencillo. Síguenos en nuestra cuenta oficial @Servientregacs. Envíanos un mensaje directo escribiendo numeral y el número de tu guía y recibirás una respuesta con el estado de tu envío. Servientrega, centro de soluciones en tus manos. Todos tus miedos en el cartel paranormal de la Mega. La noche es cómplice de miles de misterios. Usted será aquel viajero que decida emprender este misterioso viaje. De la mano de Edwin Robles, bienvenidos a los podcasts del misterio, porque usted elige si creer o no creer. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del Cartel Paranormal de la Mega. Para mí es un gran honor realmente estar en esta sección, los podcasts del misterio con Edwin Robles, con muchísimos temas, muchísimos enigmas que tal vez no podemos abarcar por tiempo en el cartel normal, en el Cartel Paranormal de la Mega, pero vamos a arrancar hoy con uno de los enigmas más grandes de la vida. Precisamente ese es el nombre que lleva este podcast, los 7 enigmas más grandes de la vida. Desde el más ínfimo nivel de materia del que tenemos conocimiento hasta lo que consideramos el más alto nivel de pensamiento, o sea, la inteligencia humana, los científicos tratan de dar respuesta a todos los enigmas que jalonan este camino. En el siguiente podcast del misterio vamos a plantear 7 preguntas que fundamentan prácticamente el sentido de la vida y bueno, las respuestas a las que a lo largo de los siglos se les ha tratado de dar, no sé, darle un entendimiento al ser humano de lo que ellas nos dan a entender, de lo que estas nos quieren intentar especificar. Y vamos con la primera: ¿cómo es la realidad? Los místicos saben desde siempre y mejor que nadie que la realidad es pura ilusión. Ahora lo saben también los físicos. O sea, la realidad a través de la física cuántica ha demostrado que el mundo real depende de una lotería, o al menos es la base de cuantas teorías, cuantos temas lo sustenta. Todo cuanto nos rodea puede expresarse en formas particulares según la física, como los átomos y las partículas, pero si nosotros pudiéramos observar cómo está formada en su más mínima expresión, lo podríamos comparar como una pelota de tenis. Sencillo, tendríamos que agrandarla para que alcanzara el tamaño de la Tierra y así solamente podríamos ver sus átomos del tamaño de una cereza, por ejemplo. Pero no podríamos ver ni el núcleo ni los electrones porque no se podrían distinguir, no podrían ser perfectamente distinguibles. Tendríamos que hacerla crecer hasta que alcance el tamaño de la Luna. Y entonces el átomo abarcaría un edificio entero. Y obviamente el centro de ese espacio sería un poco más grande que una mota de polvo. Allí es donde encontraríamos el núcleo. Y todavía nos quedaría llegar a ver los electrones. Entonces, dentro de esta hipótesis de cómo es la realidad, en la que se plantean científicamente diferentes teorías o hipótesis, no se logra consolidar lo que realmente es. Yo le hago una pregunta, querido amigo oyente del Cartel Paranormal de la Mega. Para usted, ¿cómo es la realidad? Plantéeselo en este momento. Nuestra segunda pregunta dentro de este universo enigmático es: ¿de qué está hecha la materia? Aunque le cueste a usted, nuestra mente es capaz de captar la idea de un micromundo que solo existe en función de una probabilidad, sin que jamás estemos seguros de nada en ese terreno, totalmente de nada. Pero nadie puede hacernos creer que no es real un olor, que el sabor de la fruta tiene ese mismo sabor, que el sonido es una melodía, el amor por nuestros hijos, por ejemplo, o la emoción ante la belleza. Pero esto existe, digan lo que digan los científicos y místicos, porque es real. Pero sin embargo, también los objetos macrocósmicos, como las personas o los planetas, tienen sus ondas cuánticas individuales. O sea, es decir, gozan de la peculiaridad de que se puede dudar de su existencia fuera de nuestra observación.
¿sí? Aunque entremos en terrenos de complicaciones matemáticas, podemos decir que la paradoja se resuelve con un principio matemático que asegura más o menos que la longitud de onda es menor cuanto sea la masa mayor que la del objeto implicado. O sea, es decir, que las cosas toman consistencia real conforme crecen de tamaño. Entonces la dejamos ahí, de ese tamaño. Siguiente pregunta, la tercera: ¿cómo se generó la vida? Una cosa es imaginar un micromundo y otra es conocer cómo éste evoluciona hacia sistemas tan complejos como los seres vivos. El enigma persiste, pero ya se han ofrecido algunas teorías muy atractivas, como la de Ila Prigogine, que dice que un ser vivo es una estructura disipativa, ya que absorbe y genera energía para organizarse. Sabemos ahora que los sistemas físicos no siguen una línea evolutiva concreta, sino que su evolución en el tiempo es errática, compleja e impredecible, pero que tiene un orden tan complejo como si tuviera voluntad propia. Entonces, esto es uno de los grandes enigmas del universo, de la vida. Ahora vamos con la cuarta pregunta: ¿tiene algún sentido la existencia? A esta condición, los seres humanos, los seres vivos, por minúsculos que estos sean, tienen que poseer una finalidad a la cual se le denomina teleología o teleonomía, del griego telos, que significa básicamente que podemos establecer si existe un programa y que este tiene también programador. Una deidad como un punto, omega, el sueño de un ser humano o un gigantesco cerebro que ocupa todo el universo, y todo ello conlleva a lo que es un profundo, total misterio. Las partículas que insólitamente solo tienen carta de existencia, cuando éstas se las observa, se combinan de modo enigmático entre ellas y para producir átomos, para producir moléculas complejas que de forma misteriosa se organizan en seres vivos, los cuales por motivos desconocidos son cada vez más perfectos. Esto es tal vez una de las hipótesis que se pueden manejar para resolver esta inquietante pregunta. ¿Tiene algún sentido la existencia? Vamos ahora a la número 5. La número 5 nos dice: el enigma de la división celular. Tenemos que pensar cómo apunta el principio antrópico, que todo el universo ha sido condicionado para que surja el ser humano en este planeta, o la vida, que es un proceso común en el universo. Si la Tierra es un planeta corriente y la vida un proceso habitual del universo, entonces es lógico pensar que muchísimos otros lugares del cosmos estén habitados por seres humanos vivos e inteligentes, y no cabe duda de que la búsqueda de esa vida no solo es un desafío para la ciencia, sino que sus resultados validarían una u otra hipótesis sobre el origen de nuestra existencia. La forma más simple y minúscula de materia viva es el virus. De alguna manera se forma tan solo con un núcleo de ADN rodeado de un revestimiento de proteína. Pero la reproducción de esta y de su capacidad de mutación, la simpleza, por ejemplo, que la convierte en una tortura para los investigadores, incapaces de contener el desarrollo y la expansión, pues así que la vida es una de las más sencillas expresiones continuas, siendo un insondable misterio, dado que requiere de la célula. Nos quedan dos preguntas muy interesantes. Vamos con la sexta. ¿Somos robots en manos de los genes? Todo el código genético es un organismo que recibe el nombre de genoma, y el genoma humano corresponde aproximadamente a 100.000 genes. Este es el mensaje que tenemos que transportar los humanos hasta el fin de los tiempos. Este podría ser el sentido de la vida, la reproducción sin paliativos para llevar un mensaje al futuro. Y nuestra última pregunta: ¿cómo nació la conciencia? Si la génesis, la forma y la evolución de los seres vivos despiertan controversia en el terreno de la inteligencia y la conciencia sobre las opiniones
de la inteligencia como tal, encontradas en donde se surca terrenos de creencias y fanatismos. Aquí, por ejemplo, no cuentan teorías sino sentimientos, porque ¿cómo puede describirse científicamente un sueño? Por ejemplo, tal vez un psicólogo se acerque más a la realidad, por ejemplo, el fenómeno de un neuroquímico, quien por mucho que lo diseccione en electroencefalogramas y proteínas, pues nunca podrá describir el tremendo potencial creativo que contienen las imágenes oníricas, la de los sueños. Pero estos son temas que de alguna manera seguirán siendo materia disponible de los investigadores y también de ustedes, queridos amigos y oyentes del Cartel Paranormal de la Mega, para que todos en conjunto nos internemos a investigar. Soy Edwin Robles. Quien se quiera comunicar conmigo lo puede hacer a través del número 301-675-0222, 301-675-0222 para cualquier tipo de problema a nivel general. Si usted sospecha que tiene brujería, magia negra, o si por el contrario quiere tener una enfermedad postiza o desconocida, o tal vez necesite simplemente armonizar su sitio de trabajo. O también se pueden comunicar conmigo en las redes sociales. En Twitter estoy como @Robles_Edwin, en Instagram estoy como Robles Edwin y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal. Que pasen muy buenas noches, si es que pueden. Perseus.